Ya comienza Wada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura 897. Sesión iniciada. Ay, estaba viendo porque tenemos una linda noticia. Entre tantas malas noticias, estábamos justo hablando que nació el bebé de Ale Fantino. Beltrán, bienvenido a este manicomio a cielo abierto llamado Argentina. Bienvenido, Beltrán. Bueno, muchísimas felicidades para Ale y para Connie. Qué lindo momento. Es una explosión de amor cuando nace un bebé, es una cosa de locos. Es agotador también, pero bueno, viste, la vida es así como te dan, te quitan. Bueno, te quitan sueño, pero te dan un bebé hermoso, así que me alegro muchísimo por Ale y por Connie, esta lindísima nueva familia que se ha conformado, así que le mandamos un beso muy grande desde acá, desde Wada Vibes, que ya saben, vamos a estar hasta las 5 con mucha información en un día complicado. Me imagino que mandaste toda la mierda, si te tenías que tomar un colectivo y dijiste, se van todos a cagar, me quedo mirando Wada Vibes, ¿no? Me imagino que están haciendo eso. Ya son un montón los que se están conectando, así que muchísimas gracias siempre por el apoyo, a todos los de YouTube, los de Twitch, a todos los de TikTok, Instagram, Twitter, por donde quiera nosotros estamos, nos encontrán. Mucha repercusión la nota de ayer a Guillo Dietrich, muchísima repercusión, estuvo muy buena, no se cayó nada, contestó todo y con mucho detalle. Me parece que está bueno, ¿no? Gente que te das cuenta, si bien no era un área de especialidad de él, pero se nota que es alguien que sabe del tema y que vive un montón de cosas que se hicieron después, que se dieron marcha atrás con un montón de políticas de Estado, porque eran políticas de Estado, ¿no? El tema de mejorar la competencia en el tema de aeronavegación era una política de Estado. Él contaba, bueno, Argentina no es un lugar por su geografía donde se pueda replicar el tema de ir a todos lados en tren, como puede ser, por ejemplo, en Europa, donde las distancias son más cortas. Argentina, obviamente, y aparte es un país radial, en donde está todo muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, y de ahí tiene que salir todo, bueno, toda una complejidad que dice, bueno, para lograr conectividad, lo mejor que se podía hacer era una política de cielos abiertos. Bueno, después se fue todo para atrás, como en un montón de otras cosas, y ayer nos contaba muchas cosas que incluso que no se sabían, así que si quieren la nota ya está colgada completa en nuestro YouTube. Y hoy, que seguramente hay muchos que no fueron a trabajar porque no tenían, como Beltrán dicen, ¿no lo llamó Atlas? ¿O Atila? Podría haber sido un nombre, ¿no? Bueno, ahí le mandan muchas felicitaciones a Ale Fantino y a Connie, la mujer, que por supuesto que es la primera, ¿no? Que hay que felicitar porque es la que hace todo el trabajo. Así que muchas felicitaciones. Recuerden que nos escriben al 11 38 25 31 90. Un saludo, mirá. Saludo a todos los taxistas que nos escuchan por 89.7, en especial, esperá porque me lo separé, porque me dice, soy taxista de Mar del Plata, te escucho siempre, te veo todas las tardes en Neura, a Tino Pozzi. Le mando un beso grande a Tino Pozzi porque se tomó el trabajo de escribirme y me dice, te veo todas las tardes en Neura, taxista de Mar del Plata. Así que le mandamos un beso grande a él y a todos los taxistas que nos ven o nos escuchan o nos escuchan también por FM Neura. Bueno, día de paro,
complicado, mucha gente que intentó viajar y no pudo, gente que pudo viajar y no tuvo problema, porque bueno, hay algunas líneas de colectivos que la mayoría que están parando en la zona del AMBA, pero hay algunas que no, entonces bueno, todo depende el recorrido. 2 horas tarde llegó la UTA a la reunión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué onda? ¿Qué estaba pasando ahí? Algo pasó. O se quisieron hacer los bananas para llegar tarde y hacer como una demostración de poder, porque el gobierno estaba apurado por tratar de sacar adelante esta negociación como para asegurar el regreso de la gente del trabajo a sus casas. O acá algo pasó, no se estaban poniendo de acuerdo. Justamente las líneas que no paran son porque no están de acuerdo con la representación de la UTA. Lo cierto es que hoy fue un caos. La zona metropolitana fue un caos. Gente que ya desde temprano, muy temprano a la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya no podía viajar. Se anunció ayer a última hora. Cuando nosotros terminamos el programa todavía decían que no estaba anunciado, de hecho había un comunicado, no estaba anunciado el paro, sí la retención de tareas, y decían, bueno, los choferes van a estar a disposición, pero todo va a depender de que se deposite la plata para sus sueldos. ¿Qué pasa? El gobierno dice, paren, no es que no reciban nada, reciben un montón, reciben miles y miles de millones de pesos. De hecho, se está escalonadamente sacando los subsidios, por eso es que están por aumentar el boleto. Ya hubo un aumento, va a haber otro en los próximos días. ¿Y qué está pasando? ¿Quién se queda con la guita? ¿Quién se quedó con la guita de los subsidios en los últimos años, ¿no? Porque se ha dado mucho. Incluso yo me acuerdo de haber entrevistado por el tema de las cámaras de seguridad en los colectivos de la provincia de Buenos Aires, haberlo entrevistado a Sergio Berni, que contaba que se habían dado, creo que había sido un fondo de 1.000 millones de pesos para las cámaras de seguridad que al final no se habían puesto, o se habían puesto pero no se había puesto el sistema para que transmitan al un centro de monitoreo, con lo cual era lo mismo, tener las cámaras sin que transmitan a ningún lado. Bueno, y ahí me acuerdo que me metí en el tema. Y se habían dado los fondos de parte del gobierno para la instalación de máquinas, de las cámaras. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que los dueños de las empresas de los colectivos, con la regulación en las tarifas, la tarifa fija que no podían aumentar de acuerdo a los costos, dijeron, bueno, yo esta guita la necesito para otra cosa, no la puedo destinar a las cámaras de seguridad porque si no, no tengo rentabilidad. Y se la morfaron. Y entonces, ¿qué pasa? Los sueldos de los choferes, los aumentos de los sueldos de los choferes, ¿qué pasa? Que no ganan bien. Pero el Estado está gastando una fortuna. Bueno, en un rato lo vamos a hablar eso con Damián Di Pachi, entre otras cosas, porque también no trajo la gorra, me parece. Me parece que hoy igual donen, no sean amarretes. Donen. Pero no sé, algo vamos a tener que inventar. Una sube creo que me trajo. Me trajo una sube, ahora le vamos a preguntar. Pero bueno, está complicado viajar hasta que se solucione este problema en la zona metropolitana. Bueno, estén atentos porque obviamente, como siempre en estas situaciones, los perjudicados son los laburantes. Hablando de internas, está compliquete la interna en el bloque de diputados de La Libertad Avanza. Vieron que ayer contábamos, terminó yéndose Sago, dijo, si no van a cumplir con las normas, conmigo no cuenten. Pero lo dijo de otra forma. A ver, si quieren, escuchémoslo. Ah, ¿no lo tenemos todavía? Bueno, ahora en un ratito lo escuchamos. Pero prendió un poco el ventilador, Sago, porque habían dicho ayer, está todo bien, ¿no? Acá no pasó nada. El tema fue la designación de Marcela Pagano, que ya era una figura que estaba aparentemente en conflicto dentro del bloque de diputados. Ella, desde que asumió,
bajó mucho el perfil, no salía en ningún lado, no se sabía qué había pasado, estaba descontenta porque no la habían puesto a presidir un par de comisiones, creo que la de presupuesto o alguna relacionada con la economía y otra más, que aparentemente le habían prometido, no se sabe quién. Bueno, estaba descontenta con esa situación. Cuando fueron convocados del bloque de diputados a la Casa Rosada para reunirse con Milei, no fue Pagano. Para afuera trataban de mantener de que estaba todo bárbaro, pero no estaba todo bárbaro porque hoy Sago, bueno, ayer lo reemplazaron a Sago, intervino Martín Menem y lo corrió finalmente a Sago de la presidencia del bloque, el presidente de la Cámara de Diputados, y hoy Sago se hinchó las bolas, mira cómo te lo digo, así lo dijo él. Usted dice, como Pasó tenía que ordenado... el presidente de la Cámara de Diputados me llamó un minuto antes diciendo que se iba a suspender la reunión porque no era lo acordado con Marcela Pagano. Estaba acordado. Estaba acordado porque yo incluso lo había consultado con el presidente, y Marcela Pagano, la diputada, también lo había consultado con el presidente y habíamos tenido el ok, pero bueno, después decidió que no. Tomaron la actitud de intentar suspender la reunión. Yo creo que la reunión es válida, no la puede suspender. Él puede convocar, lo que no puede suspender la reunión. Había quórum, la oposición se podía quedar con la presidencia que le correspondería, una de las comisiones más importantes después de presupuesto, sí. Creemos nosotros que es más importante para el Congreso de la Nación, representando nada más y nada menos al gobierno nacional a través de un diputado del oficialismo. Cuando empezó a funcionar la comisión y estábamos todos enterándonos ahí porque venían diputados de distintos bloques y diciendo cómo se suspendió, si qué comunicación hay. Tampoco un diputado ya se programa de un día para el otro a qué comisión tiene que ir, a qué comisión le corresponde, y no vive mirando los mails que llegan un minuto antes de la comisión. Parece que se equivocaron en el funcionamiento. Y eso es lo que pasó, y me parece que no corresponde, y había quórum, y no correspondía. Entonces, algunos diputados, si no conocen el reglamento, la verdad, que se pongan a ojear un poco. Bueno, ahí lo teníamos. No es un dato menor a quién le dio la nota, ¿no? Ahí fue, la está pudriendo, ¿no? Le dio la nota a un hipercrítico de este gobierno, ¿no? Al gato silvestre. ¿Qué decirles? Lo que dicen es, también, él dijo incluso que el ok se lo había dado Javier Milei. Y ahí, ¿qué pasa? Martín Menem fue quien intervino. Martín Menem tiene incluso relación más cercana con Karina Milei que con Javier Milei. Y ahí, bueno, también hay algo, él había quedado, Sago, herido de un poco con lo que había ocurrido con el DNU. Se había comido la curva, ¿se acuerdan? De mandar todo para atrás, volver a comisión la ley sin tener claro el reglamento, que el reglamento te dice que si vos volvés a comisión, perdés los votos que habías tenido. O sea, esa media aprobación que había tenido en la Cámara de Diputados, la perdiste. Y eso Sago no lo reconoce públicamente, pero la realidad es que sí se lo comió. No sabía el reglamento. Bueno, ahí ya había sido una metida de pata. Y después acá ya directamente lo que está deslizando es la posibilidad de armar como un interbloque. Así que nada, chicos, 3 meses. Por favor, les pido. 3 meses y ya van a estar armando otro bloque. Bueno, ¿qué va a hacer? No está fácil el tema. Y mientras tanto, Milei sigue en Estados Unidos. Recibió la distinción Embajadores Internacionales de la Luz que otorga Javad Lubavitch por su inquebrantable dedicación a difundir la libertad y sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global. Y lo dijo el rabino
citando la frase estrella de Javier Milei. Escuchemos. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, ahí lo estábamos viendo, viva la libertad, carajo, así que les contaba, ¿no? El boom que se está dando a nivel internacional con la figura de Javier Milei despierta mucha curiosidad, más que cualquier otro presidente del que yo tenga memoria argentino, ¿no? Por supuesto. Esto puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Digamos, es obviamente por las características personales, la figura disruptiva de Javier Milei dentro de lo que es el juego político, pero la realidad es que está despertando mucha curiosidad y bueno, está tratando de capitalizar esto Gerardo Huerten, el embajador argentino en Estados Unidos, que estuvo con Javier Milei, por supuesto, y también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfan. Ahí obviamente se está pidiendo que se amplíen créditos para proyectos que tienen que ver con aumentar la producción y ahora le vamos a preguntar a Damián Dipache, a ver, ¿qué nos puede ayudar que se amplíen los créditos del BID? ¿Es bueno o es malo? ¿Hay créditos buenos y créditos malos? Porque el FMI es mala palabra, pero el BID está bien. Ahora vamos a analizar un poquito eso y vamos a analizar también esta noticia que tiene que ver con la tasa de interés. Una buena noticia que bajó el Banco Central 10 puntos la tasa de interés. Esto en otro país es una cosa impensada, ¿no? En un país civilizado, o sea, Estados Unidos te toca la tasa y te la baja medio punto o te la sube medio punto y acá es 10 puntos, así, de un saque. Y bueno, y sí, son los números argentinos, ¿no? Pero bienvenida una buena noticia que tiene que ver con que obviamente está bajando la inflación, entonces por eso se puede acompañar con bajar un poco la tasa de interés también para que no se enfríe demasiado la economía, ¿no? Porque subir la tasa de interés, obviamente en su momento tuvo que ver para absorber los pesos que había en la plaza, pero eso también te empeora el crédito también para la producción. Entonces, bueno, obviamente es una buena noticia. Una noticia que todavía no tuvo mucho eco acá en Argentina, pero sí se está hablando a nivel internacional muchísimo de esto y es tapa de todos los diarios en Inglaterra y tiene que ver con que el gobierno decidió, la autoridad sanitaria de Inglaterra cerró una clínica pediátrica en donde incluso acudían adolescentes de todo el mundo, en donde se hacía terapia de bloqueadores de pubertad. Para los chicos que tienen disforia de género, se les daba hormonas como para frenar el proceso de la pubertad, como para después encarar una terapia de cambio de sexo. Polémico, porque estamos hablando de chicos de 12, 13 años, y finalmente el gobierno de Inglaterra decidió cerrar esta clínica, así que hay toda una ola de denuncias, miles y miles de chicos que se habían atendido ahí y terminaron basándose en estudios científicos que probaban que era peligroso este tratamiento, ¿no? Imagínense, así que es un tema que va a traer, me parece que mucha polémica en todo el mundo. Las prácticas en esta llamada medicina de género tenían una duración de 4 años y los resultados que fueron documentados en 400 páginas, según el propio gobierno del Reino Unido, son tan alarmantes y dramáticos que han decidido cerrar uno de los establecimientos más famosos del mundo y asumir las demandas que ya están entablando las familias. Y ustedes saben que esto también está en discusión acá en Argentina, todo lo que tiene que ver con la llamada ideología de género, así que es algo que va a también traer polémica.
Y los mayores de 20 van a saber de qué estoy hablando, y es nada más y nada menos que O.J. Simpson, que falleció, la ex estrella de fútbol americano, que era hiper famoso en su momento cuando terminó encarando lo que se llamó en Estados Unidos el juicio del siglo, en 1995, con una persecución cinematográfica. Lo seguían desde un helicóptero con las cámaras de televisión y él escapándose en una camioneta blanca, creo que era, por las autopistas de Los Ángeles. Parecía realmente una película, y esto fue una de las primeras cosas, creo que en año 95 se vieron prácticamente en todo el mundo en tiempo real. Por eso fue también tan llamativo. Él estaba siendo juzgado por el asesinato de su exmujer y el novio de su exmujer. Todo apuntaba a que él había sido el culpable. Puso muchísima plata en abogados, tuvo los mejores abogados. De hecho, así es como se hizo millonario el padre de las Kardashian, que fue uno de sus abogados. Y así es como después las hijas terminaron siendo famosas, y fue justamente por este juicio. Dio vuelta el juicio por un guante que se lo hizo probar y el guante no le entraba, como diciendo, él nunca pudo haber usado este guante porque, como ven, no le entra. Y ahí dio vuelta el juicio, terminó siendo declarado inocente, aunque todo el mundo siempre sospechó que había sido el autor de este doble asesinato. Bueno, murió a los 76 años la estrella de fútbol americano O.J. Simpson. Y en el plano internacional, Nico Promancio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guada? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un montón de cosas, ¿o no? Tenemos un montón de cosas que están pasando en Medio Oriente, principalmente. Se está hablando mucho de esta disputa que vienen teniendo luego del atentado. ¿Te acordás que trajimos el atentado de un armamento israelí? Todavía no termina de quedar claro si fue una bomba, si fue un misil, desde dónde se disparó, pero que atentó contra el consulado de Irán en la capital de Siria, en Damasco, y esto generó que durante los últimos 10 días hayamos vivido enormes tensiones en Medio Oriente. Estas tensiones de dos países que se declaran mutuamente los enemigos a muerte. Literalmente ambos dicen, desde el lado israelí dicen, Irán es la representación del maligno en la tierra. Los iraníes dicen, Israel es el estado promotor del terrorismo internacional número 1 y tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Entonces tenemos a dos países, uno con capacidad nuclear como lo es Israel, otro con casi capacidad nuclear como lo es Irán, que están constantemente diciendo, nos vamos a matar mutuamente, y en el medio tenés un montón de países que están diciendo, bajen un poco el tono de voz. Entonces, esas complicaciones tienen una enorme implicancia en lo que es la política de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los otros países árabes, que quizás no se llevan tan bien con Irán, pero en este caso que están respaldando de alguna manera más o menos directa el reclamo de los dirigentes palestinos que están afuera de Palestina, están en Qatar, que están en Emiratos Árabes Unidos, empiezan a decir, che, tenemos que bajar los tonos de la conversación. En el medio de esto, funcionarios del Departamento de Estado norteamericano están en Israel, bajando también las aguas, calmando un poco las aguas. Acordate que también tuvimos en este periodo de tiempo que Estados Unidos, por primera vez en un montón de tiempo, se abstuvo en vez de rechazar una resolución del Consejo de Seguridad en contra de Israel. Entonces siempre, sistemáticamente, lo que hacía Estados Unidos era vetar todas las resoluciones que iban en contra de Israel en el Consejo de Seguridad. Bueno, se abstuvo y la resolución pasó. Entonces, estamos en este contexto en el cual están todos intentando apaciguar las aguas. Mientras tanto, Israel e Irán se amenazan mutuamente con destruirse. Y bueno, en el caso de lo que sucede en el resto del mundo, todas las embajadas, tanto iraníes como israelíes alrededor del mundo, están alertas. Porque no sería la primera vez que algún país intenta atentar contra otro país en un tercer estado. Entonces, en ese contexto, bueno, no digo que no haya pasado, porque en Argentina ya tuvimos esa experiencia con el atentado a la Embajada de Israel. Entonces, diciendo, bueno, hay que entender un poquito lo que está pasando en el mundo como para decir, bueno, hay que ser prudente, intentar llamar al diálogo en estos casos, porque a pesar de no estar involucrados de ninguna manera, el conflicto entre dos estados podría afectar a un tercer estado y podría ser muy peligroso. Entonces, esto es grave, hay que mirarlo
y hay que entenderlo, sobre todo también sabiendo cuáles son las capacidades hoy que tienen los estados de, por lo menos nuestra región, Claro. de relacionarse con estos países, porque acordate que se han encontrado células, por ejemplo, de Hezbollah y de otros grupos pro-iraníes. No es gratuito, ¿no? Alinearse. En el sur de Brasil, en la triple Alinearse así, frontera. como se está alineando Argentina con Israel, también conlleva riesgos. Ahora quiero que me amplíes. ¿Vieron el video del líder de Hamás cuando le informan que habían muerto 3 de sus hijos en un bombardeo de Israel? Ahora le pido a Cami que lo busque porque es tremendo. Es que se matan. Está en Qatar y le anuncian que habían muerto sus 3 hijos y la reacción del tipo es una cosa increíble. Ahora quiero que me amplíes, Nico, porque hay mucho para analizar, porque aparte justamente Milei está en Estados Unidos muy consustanciado, ¿no?, con la agenda de Israel, así que es algo para tener en cuenta. Le doy la bienvenida al señor de la gorra, Damián Di Pace, que vino sin gorra. ¿Cómo va, Guada? No, pero vine con la SUBE. Hoy vamos a pedir que nos carguen la SUBE. Es lo mismo, es como una gorra digital. Claro, ¿no? que nos carguen la SUBE. Bueno, mira, ahí ya tuvimos, mira, Gustavo nos donó creo que 200 pesos. Muy bien. Bueno, muy sigan el ejemplo de Gustavo. Cárguenos la chicos, SUBE. por Hoy favor. es el día no de la gorra, sino para que nos carguen la SUBE. Muy Que aguanten bien. el programa, ¿eh? Eso, que aguanten el programa porque aparte tenés información sobre el tema de las tasas. Sí. Sobre el tema de monotributo, el tema de ganancias, todos temas que nos interesan a todos, y el tema también de los paros de los colectivos. ¿Cómo es el tema del aumento que están pidiendo los colectiveros? Bueno, viste, ayúdame a pensar lo siguiente, ¿no? Veníamos de un esquema donde los colectivos siempre cobraron el boleto. La totalidad del boleto que necesitaban, pero el tema es que iba vía subsidio. Claro. Ese boleto alcanzaba para hacer reinversión. Bueno, los transportistas te dicen que no. El esquema cambió. Del año 2003-2004 pasamos un esquema donde estaba mucho más diversificado el mercado de transporte de colectivo a un mercado que está mucho más concentrado. En pocas empresas también. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Y agarramos la SUBE. Mirá, Guada. A ver. Hoy, de un boleto de colectivo, menos de un cuarto es lo que paga el usuario, 270 pesos en el AMBA. Si alguien nos está escuchando en Bariloche, paga 970 pesos. Le falta muy poquito para pagar el total de lo que es un boleto de colectivo. ¿Cuánto es lo Mirá, que...? Ahí la tenemos, la tabla de posiciones. Mirá qué buena que está esta tabla. Claro. Ahí ves, acá le hablamos a todos los que nos pueden llegar a estar viendo, acá se van a ver identificados. Bariloche, fíjate que paga 9.80, General Roca 9.40, Coronel Rosales 880 pesos, Centenario 8.53, todo esto es parte de Río Negro, Cipolletti 850 pesos, Ramallo 806, Ushuaia 800 pesos. Bueno, fíjate que las últimas tablas de posiciones, ¿dónde está? Buenos Aires 270, Mendoza 200 y Río Grande 192, que dice, che, pero ¿por qué Río Grande paga 192 pesos y está tan subsidiado como el AMBA, no? Una locura. Exactamente. Son 3 caramelos. Totalmente. Bueno, ¿cuál es la diferencia que te dicen hoy los transportistas? El transportista dice, mira, de los 270, a mí el gobierno me sigue subsidiando, pero hasta 6.40. O sea, hay una diferencia que tiene subsidio nacional hasta 6.40. ¿Cuánto necesitaría yo para lograr el equilibrio de lo que cuesta ese transporte, ese viaje, digamos, de transporte de pasajeros? 1.200 pesos. Eso es lo que dicen los transportistas. Mira, te interrumpo un segundo porque mira lo que plantea Virginia. ¿Saben por qué teniendo registrada la SUBE el chofer marca 345 y a mí me cobra 550? No debería, porque cuando pasás debería... ¡Opa! Es rarísimo eso. Atención con esto. Es raro eso. Salvo que te haya una falla del sistema. Ahí nos dice, Soldic dice, con 270 hace 10 cuadras. Bueno, por eso analizamos el boleto mínimo. Quiere decir que en Bariloche 9.80 es el boleto mínimo. O sea, si vas a tener mayor recorrido, es mayor. Este es un comparativa de boleto mínimo en todos lados. Y la realidad, Guada, es que Argentina está atravesando por una situación donde el problema es del valor del colectivo o de los ingresos de los argentinos. Y acá el problema es del ingreso de los argentinos. Pero es gran problema. Es como la madre de toda la batalla, ¿no? O sea, después del tema de la inflación, tiene que ver con eso. Con el ingreso. El ingreso. Y eso también tiene que ver con un esquema donde
parte de las empresas no le cerraba el número, tenía un Estado que subsidiaba, parte de los argentinos no le cerraba el número, tenías un Estado que subsidiaba, y ahora hay para resetear esta Argentina. Mirá, ahí está Virginia diciendo, no le pasó solo a ella, sino también a su hermano, en la línea 164, 119 y 177. Bueno, atención hay con que esta atender denuncia, esto. Sí, sí, porque alguien se está quedando con esa totalmente, diferencia. totalmente. O sea, si marca 345 es porque declaran 345, pero Claro. a ella le están deduciendo Más. 500. Claro, totalmente. Salvo que haya un aumento, digamos, blue del boleto del colectivo de la SUBE, ¿no? Ahora, acá hay una situación. Hay algo que vos decías recién, bueno, tardó en llegar el sindicato de transportistas de Argentina, la Unión de Transportistas de Argentina, tardó en llegar a la reunión. Este es un ejercicio que no se veía hace 20 años. Si no necesitaban reunirse con los empresarios. Si el Estado subsidiaba directamente a la especie de transporte y no necesitaba juntarse. ¿Se entiende? O sea, es la primera vez que se ve la cara. La empresa de transporte Tal con cual. el sindicato. Tal O cual. sea, vos te das cuenta. ¿Por qué? Porque nunca necesitaron... Porque la ¿cuánto tenían de faltaba? arriba, no la tenían que poner ellos. Exactamente. Claro. O sea, faltaba plata, faltaba asunto, ¿para qué te la pongo yo? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Toma, era así. Totalmente. Claro. Bueno, ahora tenés, obviamente, un Estado que dice, no, mira, voy a equilibrar mis cuentas fiscales, no va a haber, efectivamente, subsidio, entras en esta situación. Situación que, para mí, se va a resolver así. Para mí, y te voy a dar un poco el desenlace. Una parte es 270, probablemente haya algún aumento de colectivo el próximo mes. El gobierno no quiere, ¿sabes por qué? Porque le impacta en el IPC, le impacta en la inflación. Tiene una participación importante cuando aumentas el transporte colectivo. Y también te impacta sobre el humor social, porque también hay que decirlo. Sí, Siempre claro. el boleto siempre se congeló porque impacta en el humor social y la ves todos los días. Exacto. Mira, la tarifa de luz. Y la particularidad del AMBA con respecto a otras ciudades del interior, que es lo que cuando muchos dicen, nosotros pagamos no sé cuánto, claro, pero quizás en las ciudades del interior más chicas te tomás un colectivo de ida, otro de vuelta. Y acá la gente tiene que hacer combinaciones y a veces se termina tomando 2, 3 de ida, 2, 3 de Y vuelta. si venía del conurbano del sur del Claro, conurbano, sin y ninguna sí. duda. ¿Y qué pasa? Vos una boleta de luz, una boleta de gas y una boleta de agua, te enojas una vez al mes. Esta te Claro, enojas esto es todos los días. Es increíble, pero socialmente está visto así. Claro. Entonces, obviamente que hay parte de humor social y hay parte de que no termine pegando la inflación porque efectivamente va a cambiar el IPC. O sea, va a pegarle un poco al IPC en la incidencia que tiene el transporte público. Reitero, me parece que en Argentina, para poder resetear este sistema, también hay una batalla cultural, que yo la planteaba en 3 ejes, casi discursivos. Digo, la gente sabe que esto es necesario, que efectivamente hay que subir el boleto del colectivo. Ahora, ¿es posible? O sea, ¿es posible? ¿Mi bolsillo da para que suba todo y Claro. que yo lo pueda pagar? Esa es la parte donde confluyen dos situaciones, que es la macro con la micro, ¿no? Como siempre decimos nosotros. ¿Qué está pasando en la calle esa persona respecto de que efectivamente entiende que esto no se puede pagar 270 pesos, ¿me entendés? Lo entiende. Claro. El tema es si efectivamente está la posibilidad de que lo puedan hacer, no solamente por el boleto del colectivo, en el agua, la luz, el gas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí se están peleando con el tema de las tarifas en Bariloche. Están diciendo, che, fuera de joda, pagan 10 euros en Bariloche con 3,5 euros. Recorres todo el día todo Berlín. Los están afanando. Y también agrega Der Verdamhund. Che, qué polémica Dice, esto, ¿eh? Mamu, andate caminando de Puerto Pañuelo en Bariloche a Colonia Suiza. Bueno, el tema es ese. Estamos caros en dólares y en euros. Sí. Ese es el tema. Y baratos los salarios, ¿no? Esa es la gran discusión. No estamos en Berlín. Bueno, chicos, se me están peleando entre YouTube. Pero es más o Twitch. menos el promedio del gráfico que acabas de mostrar es más o menos el 30% de lo que sale un pasaje a nivel internacional. Vos Sí. te vas a cualquier lado y te sale un pasaje de colectivo, te sale 2 euros o En la 2 década- dólares. Sí. Y eso en pesos son 800 pesos, es el 30%. Y mira, a Sí, pero grandes rasgos. está bien, pero tenés sueldos acordes. No, Ese claro. es el tema. Ese es el problema. Porque el No problema... ganás eso- 150 no, pero euros eso- por eso- mes eso- como eso se- ganamos el eso se sueldo entiende, promedio pero argentino. Eso se entiende y se entiende que el ajuste pega en el bolsillo hoy porque se ajustó todo menos los salarios, que van Tal atrasados. cual. Lo que no significa que los salarios de acá a un año van a seguir Para siendo Nico, no iguales. quiero ser populista, Iguada, no quiero ser populista, y chicos del otro lado no quiero ser por populista. favor. Quiero decir lo siguiente.
por nosotros pagar la SUBE barato, pagamos la góndola del supermercado cara. Porque había que emitir plata Exacto. para subsidiar transporte público, agua, No es que luz, no lo pagás. lo estás pagando pagábamos. por otro lado, pero lo pagás. Exactamente. Yo lo que quiero decir es que de alguna forma ese cuadro macroeconómico hay que resolverlo, porque si no íbamos a vivir pagando efectivamente el supermercado Tal cual. caro. Lo pagás con inflación. Exactamente, Guada. Exactamente. Digo, ¿está mal? No. Digo, estamos describiendo lo que está sucediendo por intentar resolver ese cuadro macroeconómico, ¿no? Dicen, compárenlo con los países limítrofes. Sí, lógico, los países de la región. ¿Cuánto vale en Uruguay, Paraguay, Chile? Bueno, también los salarios son distintos. Me imagino que bastante más caro Deben Uruguay. estar entre 80 centavos y un dólar con 20, seguramente el boleto de colectivo mínimo debe estar. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio, al Copelo, que me tomaba el 114. Gran colegio. Cuna de grandes talentos. Me tomaba el 114, que terminaba ahí en la Plaza Arenales, y me costaba 75 centavos de dólar. En aquel momento te estoy diciendo, ¿eh? Pará, era momento del boletito que te cortaba el del boletito 1 a 1, de papel, el colectivero. Exactamente. Qué grande que estamos, y yo me acuerdo que un compañero mío que era un chanta se ponía el guardapolvo blanco porque estaba... Claro, porque tenías boleto estudiantil, claro. Iba al privado, pero se ponía el guardapolvo blanco. Pero... Y yo que era medio vago, me iba en colectivo y después me volvía caminando con Nico Cambiaso. Bueno, mirá cómo te lo tira. No, mirá cómo te lo tira. Con Nico Cambiaso veníamos, digamos, Bien. los dos éramos compañeros de Los aula. dos de Independiente. Los dos, bueno, pero ahí tenemos una situación que ese 75 centavos dólares, si lo ajusto por inflación norteamericana en dólares, te estaría dando hoy un boleto de $1.50, sin ninguna duda. El problema, reitero, es el ingreso de los argentinos para pagar esos aumentos, y para mí va a tener que tener una parte de la resolución, es decirle, mirá, como vos transportista tenés que pagar ahora este aumento, te voy a mejorar tu flujo de fondo futuro. ¿Cuál es tu flujo de fondo futuro? Que tengas un mayor nivel de boleto de colectivo, y eso realmente de alguna manera hay que compensarlo. Quizás un miti, un poco más de subsidio, un poquitito más, y un poco más que ponga del bolsillo de los porteños o bonaerenses. Pregunta. Sí. Lo recaudado por día, o sea, los colectivos tienen muchísimo efectivo todos los días, ¿o no? ¿Mm? Y aparte, me imagino que también esa guita la reinvertían y tenían intereses, con la tasa de interés que estaban teniendo de 120%. Ahí también es eso que le generaba una rentabilidad. ¿Se descontaba de los subsidios? Bueno, también el boleto de colectivo no es que es un sistema financiero, sino que tiene costo operativo. O sea, tiene que cargarle nafta, tiene que tener un mantenimiento del vehículo, tiene un costo operativo. O sea, no puede agarrar toda esa plata, sino que tiene un costo operativo. Está bien, pero también hay un negocio financiero que pueden haber estado haciendo como cualquier... esa ganancia por el negocio financiero. Sobre todo la parte de subsidios. Sobre todo la parte cuando vos recibís subsidios. Porque, a ver, déjamelo explicar de la siguiente manera. Si yo, por eso mi ley arrancó a decir, yo no quiero más subsidiar a la oferta sino a la demanda. ¿Qué pasa si el colectivo iba vacío? ¿Qué le puede pasar a la noche? Se lo subsidiaba como si estuviese siempre lleno el colectivo. ¿Me entendés? O sea, vos subsidiás, cuando subsidiás a la oferta, decís, che, ¿cuánto necesito? Y bueno, tanta plata en forma equilibrada para todo el transporte va toda esta plata. No importa si el colectivo está lleno o vacío. En cambio, cuando yo subsidio a la demanda, vos tenés que pasar esta para que yo te esté subsidiando. Y tiene que efectivamente ser real que vos ese boleto va a tener un subsidio en relación a que yo pase la SUBE. Ahora, si un colectivo tiene, por ejemplo, 57 plazas dentro del colectivo, más lo que puedan ir parado, ponerle 70 personas dentro del colectivo, imagino, no tengo idea, imagínate que vos estabas subsidiando como si ese colectivo tuviese un flujo de gente fija, de clientes fijos, cuando quizás en muchos casos no tenía esa cantidad de flujo de gente y sin embargo era muy ineficiente porque vos le dabas determinada cantidad de subsidio. Entonces, ahí sí digo, bueno, pudo haber algún tipo de negocio en el cual ese excedente lo pudiste haber utilizado en otra forma y puede ser, sin ninguna duda, Guada. Claro. Ante tu consulta, ¿no? Bueno, y también estaba el tema de la modernización de las unidades, donde por un lado pasó esto de las cámaras, por el otro también pasó que
el gobierno los empezó a apurar con que también modernizaran los colectivos después de la tragedia de Once, en donde también el gobierno no quiso correr riesgo por colectivos muy viejos que estaban en mal estado, y recién ahí, con ese apriete, modernizaron las unidades. Si no, también especulaban con eso. Totalmente. De hecho, vos tenés un parque, digamos, de transporte público muy, pero muy obsoleto, que efectivamente cayó el nivel de inversión y efectivamente tenés un parque que es cada vez más viejo. Esa antigüedad del parque, la única forma que hay que hacerla es con inversión, con inversión. Entonces, en algún momento, si el gobierno obviamente va a tener intención de subsidiar la SUBE y no a esa empresa, solamente se va a equilibrar cuando vos efectivamente tengas un nivel de tarifa que sea razonable. ¿Cuándo puede llegar a ser eso? Cuando efectivamente el ingreso de los argentinos mejoren. No porque uno tiene un subsidio o un plan social, sino porque la economía crece, porque se produce más, porque genera empleo y porque efectivamente pudiste mejorar el ingreso de los argentinos por dos vías. Primero, porque estás cobrando un salario o un retorno por parte de la prestación de servicio, o bien que vos estás comerciando en el mercado produciendo, y además porque tenés una moneda estable. Claro. Porque tu plata o tu dinero vale a lo largo del tiempo lo mismo y no pierde el constante valor que perdió, porque eso también te está sucediendo. ¿Por qué no podemos pagar esa tarifa en dólares? Porque nuestra moneda se devaluó fuertemente frente a la divisa norteamericana. Y tenés costos en dólares. El transporte tiene costo en dólares porque el rodado es en dólares, porque los camiones son 70%, 80% de un camión es absolutamente importado, los repuestos son en dólares y nosotros pagamos boletos en pesos. Hicieron pelota la moneda, no tenemos el ingreso y ahora todos juntos quieren ir a cobrar lo que no se estuvo cobrando durante este tiempo. Todos, Claro. Todos. Empresas públicas y empresas privadas. Después saltan las prepagas, o sea, todos quieren ir, todos quieren a buscar el mismo bolsillo. No va a dar, Guada, va a explotar el bolsillo. Bueno, y entonces, ¿cuál es la solución? Porque la gente, todo muy lindo, lo puede entender, pero la paciencia también tiene un límite, ¿no? Escuchá hoy testimonios de la gente que está podrida, ¿viste? Dice, yo me levanto a 5 de la mañana, laburo todo el día, no me alcanza entre alquiler, prepaga, colegios, no sé qué, ya me quedan 100 lucas para comer por mes y con subsidio todavía faltan aumentos. Con subsidio una persona quizás puede pagar 28, 30 lucas en el mes en boleto colectivo. Quizás en un día se le fue lo que pagan 15, 13 lucas por tomarse un Didi, un Cabify, un Uber. No, en un día, ¿me entendés? Imposible, o sea, encima le haces pagar el costo a la gente. Exacto. A mi criterio, te voy a decir la verdad, hay dos o tres lugares que son muy importantes. Salud, educación y transporte tienen que ser esenciales. El transporte es la circulación de la vida económica de un país. Si vos frenás efectivamente el transporte público y frenás el transporte de carga, se paraliza la economía de un país. ¿Por qué? Porque ahí está una fuerza productiva muy importante, que es el trabajo, ¿no? Bueno, otro de los temas, así, una mala, una buena. La buena, el tema de bajar 10 puntos la tasa de interés. Es la segunda vez que el gobierno baja la tasa de interés antes que de dar el dato de inflación. Que se va a conocer el viernes. Que se va a conocer el viernes. Y que lo vamos a adelantar acá. ¿Y por qué? A ver, que vamos a adelantar me gustó. acá. A ver, ¿cuánto? Mirá lo que te voy a hacer. Y eso que no tenés la gorra, che. Dame la virome. Mirá, voy a dibujar algo. Vos, a ver. Escúchame, Sí. Hoy es jueves. Sí. ¿Me prometés que mañana mientras estás en Neura me vas a mandar un mensaje al aire? Sí. Y decir, ¿Dipache tenía o no razón? Dipache tenía razón. ¿O no? Como la canción Mi ex tenía razón, bueno, Dipache tenía razón. Bueno. Vos guardátelo. No, pero poné fecha y hora para que claro. no sospechen después de que lo escribiste después. 16 horas, mañana ¿qué día? ¿Qué fecha es? 12 del 4. 12 del 4. Vos te lo guardás esto mañana, yo te voy a decir cuál es el dato que tengo yo. No te voy a decir ese dato, eso va a ser mañana. ¿Por qué no lo podés decir? Bueno, pará, si lo decimos ahora, sí. Mañana lo mostrás a las 16 horas. Claro. Bueno, levántalo.
¿Se puede? ¿No Sí. te van a retar? No, ya está. Viste que lo guardan Sí. bajo 7 llaves y cuando hablas con fuentes, como te tiran un aproximado Sí. para no comprometerse, te tiran, qué sé yo, un punto más o un punto menos como para que más o menos Estamos tires un adelantando número. inflación en tu programa. ¿Se lee o no se lee? Sí que se lee. Ahí está. 10.5, 10.6. Y esto con respecto al mes anterior, Esto sería una desaceleración de la inflación ¿De que estaba en cuánto? el orden del 13,2% del mes de febrero. A nosotros nos da 11,9%. Y es la segunda vez que, adelantándose el dato de baja de la inflación, el Banco Central de la República Argentina determina bajar la tasa de interés al 70%. ¿Qué es lo que? 3 movimientos. 1 macro, 2 micro. Movimiento macro. El Banco Central de la República Argentina se ahorra un montón en pasivos remunerados, los que le venía pagando a los bancos, tanto pases como letras. En la anterior baja de tasa se ahorraba 560.000 millones de pesos mensuales. Probablemente ahora esté en los 700.000 millones de pesos mensuales que se va a ahorrar de pagar los bancos. ¿Qué significa eso? Que va a emitir menos plata para pagar. claro. Entonces, muestra que efectivamente el sendero es de desaceleración de la inflación futura, por lo menos por el fenómeno monetario. Pero eso quiere decir también que no tiene tanta necesidad de seguir absorbiendo, o sea, no hay tantos pesos para absorber. No hay pesos en el mercado. Al contrario, No hay pesos. Milei va a emitir pesos solamente contra liquidación del campo en dólares. Es más, en el primer trimestre del año, la emisión monetaria en términos reales cayó. Y la base monetaria, es la cantidad de pesos que tienen los que nos están viendo, también cayó. En diciembre era de 10,2 billones. Ahora está en el orden de los 11 billones y pico. En términos reales, esa base monetaria, la cantidad de pesos que tienen los televidentes del otro lado, o cajas de ahorro, libre disponibilidad, es menor. Y otro dato más, que ahora tiene que ver con la gente. Te va a bajar la tasa de plazo fijo. O sea, desgraciadamente Bien. esa es la Claro, digamos, y sí, la que la obvio. gente dice, che, bueno, Pero voy a te tener- baja también el costo de un crédito. también te baja el costo de crédito. Entonces, mira esto. Por eso te dije, 1%, hoy escuchaba el dato, 1% del PBI es lo que se da en Argentina en créditos hipotecarios, o sea, casi nada, no existe. comparado con, No existe. bueno, Estados Unidos un 80% del PBI, No existe. Chile un 60 creo por ciento del PBI y nosotros 1%. De hecho, tenemos el crédito Debe privado ser. respecto al producto más bajo de América Latina, que estamos en el orden del 12. En Chile supera su producto la cantidad de crédito. Y debe ser de los más bajos del mundo. Sí, uno de los más bajos del mundo. Y tenemos la tasa de ahorro más bajo del mundo, además. Y todo esto, y encima nos endeudamos. Y O sea, encima, no sí. es que... Obvio. Y encima nos endeudamos, Sí, sin crédito para los privados. Bueno, No. cierro con esto. Dale, no, te voy a hacer una pregunta, sé que te tenés que ir, pero Sí. un segundo, cerrá y te Cierro quiero preguntar una con, cosa. con dos cuestiones. Una, te va a bajar del otro lado, te va a bajar la tasa del plazo fijo. Efectivamente, va a bajar. Los bancos están compitiendo ahora, por lo cual la tasa del plazo fijo estaba entre 60 y 80, seguramente va a estar ahora en el nivel de 50 a 70. Va a bajar las cuentas remuneradas. Las cuentas remuneradas, había, por ejemplo, Naranja X estaba dando 80%. Va a bajar seguramente ese rendimiento de liquidez diario. Claro. Y el dato que diste vos, va a bajar la tasa de la tarjeta de crédito, que es bueno para aquel que debe, Claro. y va a bajar la tasa de inversión productiva, que es aquel que necesita crédito para invertir Sí. en bienes de capital o capital de trabajo. O sea, que te di un panorama de lo que pasa a partir de ahora con esta decisión del Banco Central de la República Argentina. Bien, y te quería preguntar por este tuit de Julia Estrada, ¿se acuerdan? Creo que es directora actual todavía, ¿no? Diputada nacional. Diputada nacional. Era directora del Banco Provincia. Banco Provincia. Sí, estaba en el directorio del Banco Provincia. Doctora en Desarrollo Económico. Bueno, o sea, yo lo que sé es que si Julia Estrada dice que algo es una mala noticia, sé que es una buena noticia. En el tweet, no sé si lo recibieron, ahí está. Hoy por el boletín oficial se publica la derogación que hace la IGJ de las exigencias básicas para la constitución y el funcionamiento de las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS. ¿Se acuerdan? Que fue una ley que salió en el gobierno de Macri
para simplificar justamente toda la constitución de sociedades anónimas, un estadio entre un SRL y una sociedad anónima que fuera mucho más fácil para dinamizar y que la gente, justamente pequeños emprendedores, puedan hacer estas sociedades, en el tema también de ¿cómo se llama? Economía del conocimiento, también tenía repercusión, todo lo que tiene que ver con tecnología, software, etcétera. Y ella se queja, dice, básicamente las regulaciones evitaban que se armen sociedades truchas. Hoy en solo 24 horas completando un formulario y enviándolo con el estatuto modelo al IGJ, declarando un capital mínimo de menos de 2, no sé qué es eso. ¿Dos qué? Salario mínimo. Salario mínimo vital y móvil, y con la exigencia de que solo una persona del directorio tenga domicilio en Argentina, se constituye una sociedad que podría usarse para lavar dinero. Juli, si querés lavar dinero, tenés tantas formas de lavarlo sin constituir una sociedad anónima en Argentina, que la verdad, a ver, la pregunta es para vos. Voy a ir por la propositiva. Siempre voy a explicar. Primero, en Argentina se eliminaron las sociedades monotributistas, que permitían que 2 monotributistas se junten para hacer preliminarmente un proyecto y si les va bien podían armar una SRL. Las sociedades unipersonales, lo que le permite es, por ejemplo, personas que son profesionales y desarrollan software, desarrollan una empresa que puede contratar, pero es unipersonal, o sea, tiene en cabeza de una persona esa propia persona, biotecnología, robótica, etcétera, tengan la posibilidad de efectivamente estar formalizados. Claro. Argentina tiene el otro problema. Yo no veo el gran problema de que pensemos en el lavado. Pensemos lo otro. ¿Cuánto informalmente está la economía por no tener una SAS o no tener una sociedad monotributista o no tener un monotributo más alto o no tener categorías de autónomos que efectivamente sean eficientes, por lo cual el autónomo también termina trabajando por fuera en la informalidad? Tal cual, es un problema. Es al revés. Exacto, es un problema muchísimo más importante para la economía argentina. No pensemos en el lavado, sino la informalidad que el lavado de dinero. Después, trata de revisar, hay formas de revisar. Exacto. A mí, por ejemplo, el banco te pide información que vos tengas, te pide liquidación, pedí todo lo que vos quieras. Claro. Pero dejen que la gente labure. Y esta es una forma que una persona que es profesional, que está laburando en ese sector, efectivamente lo pueda hacer. Después, si ustedes crean que va a haber 20 unipersonales lo que pasa para es que lavar Juli guita, toda su vida trabajó en el Estado, entonces no sabe lo que es. Vos, Aguada, si vas a pensar de que efectivamente lo van a hacer, lo pueden hacer de otras formas también y sin necesidad de armarte una SAS. Por eso, Argentina es un paraíso para lavar guita de cualquier manera y no necesitas conformar una sociedad anónima. Transmite una donación de Ramiro Gotic, 5.000 pesos, que dice... ¡Grande Ramiro! ¡Te queremos, Ramiro! Dice, hacía rato no pasaba a aportar a la gorra de Dami. Genios totales. Muy genio, bien, Rami. Che, de Dami solo, ¿no? Repartí Dami. Señores, en este momento voy a dejar la sube acá. Socializar las ganancias, voy a socializar las ganancias como corresponde. Y con esto ya... Por ahí quedó alguna donación colgada de la otra transmisión, que justo hubo un problema. Entonces, hubo un corte, ¿no? Sí. Hubo un corte, pero ya se normalizó. Ya estamos en vivo de vuelta. Bueno, mira, con corte y todo, ahí te facturamos 5 lucas, mira. Muy bien. Muy bien. Gracias. Aguante la sube de Dipache. Gracias, Dami. Un placer. Semana que viene te voy a vender 2 cosas. Opa. Te voy a vender, A ver. Vamos a ver ganancias, monotributo y autónomos, cómo queda, y lo vamos a comparar con el resto de los países de América Latina. Y vamos a jugar con algo que te voy a traer. El viernes que viene es el Día Internacional de los Simpsons. ¡Apa! De la serie Los Simpsons. No sabía que tenía un Día Internacional. Día Internacional de los Simpsons, la serie más famosa del mundo. Vamos a hacer economía clase media Simpson en Guadavives. ¿Cuánto necesitaría una familia de clase media para tener el estándar de vida de los Simpsons de Norteamérica? En Springfield. Pero acá. Ah, muy bueno, me gustó. Economía de clase media Simpson en el aniversario. Mirá, dice Guille, para lavar guita te compras un hotel en el sur y listo. Claro, ahí tenés. Preguntale a Cristina, si no. Totalmente. Muchas gracias, Dami. Nos vamos a un corte. Me dijiste Los Simpsons, justo hoy vi un meme que me sentí muy identificada. Viste que los Simpsons describieron cualquier momento de tu social, vida económico, lo tenés. Político. Bueno, es Homero diciéndole, voy a trabajar, vuelvo en un rato a sus mascotas. Y yo también, yo les aviso que vuelvo enseguida, que voy a trabajar y que ya vuelvo, que me esperen. ¿Ustedes hacen lo mismo? Bueno, cuéntenos en YouTube.
También en WhatsApp en el 11 38 25 31 90 y en Twitch y en todas las plataformas. Che, y llegué a los 100.000 seguidores en Instagram, así que ¡vamos! vamos, es todo festejo hoy acá en Neura, gracias Dami. Un placer, dejamos @Damián Di Paz en mi Instagram. Ah, mira, Gracias, te pasó el vendemos chivo y también. todo, muy bien. Bueno, ya venimos, una pequeñísima pausa y ya seguimos con más Guada Vibes. Vibra con Guada. Guada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura. Seguimos en Guada Vibes hasta las 5, son las 4:17 y otra mala noticia. Vieron que les decía para la gente que está a las puteadas por el paro de la UTA. Bueno, la CGT acaba de confirmar paro general el 9 de mayo. Aparte, un día después de que se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Así que, bueno, claramente las gestiones de Guillermo Francos fracasaron porque acaban de anunciar, después de haberse reunido en consejo directivo, la CGT, que va a hacer paro por 24 horas el 9 de mayo. Y también va a haber movilización a Plaza de Mayo. Así que, bueno, prepárense porque viene complicado el tema, pero no tan complicado como en Medio Oriente, por suerte, ¿no, Nico? Sí, mirá, una de las regiones Medio Oriente más complejas del mundo. Arrancando por que es la región geográfica de origen de las tres grandes religiones monoteístas, en el orden cronológico: judaísmo, cristianismo, islam. Uh-huh. Eso es el lugar geográfico donde se desarrolló este ambiente religioso, este ambiente cultural, estas viejas civilizaciones que pasaron por de todo. Tuvieron una evolución cultural, una evolución religiosa, pero que a su vez fueron ocupadas por distintos imperios a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano, en el momento en el cual vivía Jesús, hace 2024 años, hasta lo que podemos decir que pasó hace 100 años, con la ocupación británica y de Francia en esa misma región. Pasaron por de todo: Imperio Bizantino, Otomano, estuvieron absolutamente todos los grandes pueblos de la historia. Y es una región muy compleja. A día de hoy, para entender a Medio Oriente, vos tenés que identificar que el escenario tiene distintos actores. Tiene grandes actores regionales, a diferencia de otros lugares del mundo, donde no hay una superpotencia que tenga sede o tenga espacio geográfico en Medio Oriente, pero sí un lugar que está en el medio del mundo y donde tanto China, Rusia como Estados Unidos tienen intereses, se manejan, pero a su vez tienen que dialogar con distintos estados que tienen un peso regional relativo muy comparable el uno con el otro. O sea, son potencias regionales de un nivel bastante equitativo. Estoy hablando de Turquía por un lado, Egipto por otro, Israel, Arabia Saudita, Irán. Son todos países muy fuertes en general para una región que es muy chiquita, que está muy comprimida y que además es muy volátil. Tiene la mecha muy corta, por así decirlo. Por todo esto que decíamos de, bueno, la religión ha llevado que ese mismo lugar haya sido lugar de muchísimas disputas, y el espacio geográfico cumple un rol en estas disputas. Podemos hablar puntualmente de lo que puede pasar en Jerusalén mismo, que es una ciudad cuya vieja ciudad dentro de la Jerusalén conocida hoy, tiene su misma capital dividida en 4, donde vos tenés distintas religiones en la misma capital, donde unos te dicen no, pero ese muro que para vos es una cosa, para mí es otra, y tiene un valor simbólico, y eso lleva a peleas. Bueno, tenemos un entramado muy complejo históricamente. Y a día de hoy tenemos que se está desencadenando un conflicto armado a gran escala, que es, luego del atentado terrorista de el grupo terrorista Hamas, que tenía control político y territorial de la Franja de Gaza, realizó un ataque sobre el territorio de Israel, y la respuesta de Israel fue librar una guerra a gran escala. O sea, a gran escala no en el sentido de un gran espacio territorial, a gran escala en los medios convencionales que se están llevando a cabo, la fuerza que se está aplicando sobre la Franja de Gaza para cumplir dos misiones, que es la eliminación del grupo terrorista Hamas y la liberación de los rehenes. Que a día de hoy hay más de 200 rehenes, los cuales no se sabe si todavía están escondidos o si están muertos. Entonces, claro, está esa gran disputa y esta gran dinámica que regionalmente tiene distintas implicancias, porque Egipto, por un lado, cierra la frontera sur de la Franja de Gaza porque no quiere recibir a todos los refugiados palestinos que tendrían que salir de Palestina por ese lado, donde uno diría, bueno, la hermandad musulmana tendría que llevar a eso, pero eso te lleva un desconocimiento de que hoy el régimen que está en Egipto no tiene esa opinión del régimen islámico, como sí lo tiene, por ejemplo, Irán.
como sí lo tiene Siria. Después, por otro lado, tenés que Líbano es el país que está al norte de Israel, que tiene problemas con Israel. ¿Por qué? Porque el Líbano no tiene control efectivo de lo que pasa en el sur de su país, donde un grupo terrorista que se llama Hezbollah tiene control territorial, tiene campos de refugiados que administra Hezbollah y no lo administra el Estado del Líbano. Tiene estos grupos, este grupo que constantemente tiene este ida y vuelta con Israel de belicismo, siempre promocionado desde el lugar de Irán. Y por otro lado, Israel, que en una posición de ser el distinto del vecindario, de ser como la oveja negra del vecindario, económicamente, históricamente, culturalmente, socialmente, no aplica la ley islámica en Israel, a pesar de que tiene muchas personas de origen o de religión musulmana dentro del territorio. Bueno, tiene esta complejidad de que siempre fue la oveja negra, y siempre, históricamente, desde el 45, desde el 47, cuando se crea el Estado de Israel, y le declaran la primera guerra a Israel, días después de su declaración de independencia, por así decirlo, por Naciones Unidas, hasta hoy ha sufrido, si no me equivoco, son 6, y no sé si esta es la sexta o la séptima guerra a gran escala que está llevando a cabo en la región. Entonces vemos que es un vecindario complicado. En ese contexto de un vecindario complicado, la guerra que está llevando a cabo Israel hoy sobre la Franja de Gaza, con estos objetivos que identificamos hace unos minutos, bueno, tiene como contrapartida la promoción de el accionar del régimen iraní, que históricamente, y sobre todo en las últimas décadas, se ha puesto como el gran enemigo de Israel en la región, como a su vez Israel se ha plantado como el gran enemigo del régimen iraní en la región. Recordemos, Irán es un país musulmán chiita, que no tiene nada que ver con los musulmanes sunitas, por ejemplo, con Arabia Saudita. Entonces, viste, ya ni siquiera ya podés hablar en términos de, bueno, unos son judíos, otros son musulmanes. Bueno, los musulmanes se llevan bien entre ellos y los judíos se llevan bien con las colectividades judías del mundo. No es tan fácil, porque tenés distintas ramificaciones dentro del mundo islámico en sí mismo. Entonces, te lleva a esa complejidad. Hoy, ¿cuál es la situación? Israel llevando a cabo una ofensiva en la cual tiene una enorme superioridad material sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Esto también lleva a un gran repudio internacional por parte de la sociedad civil de distintos países del mundo que, por ejemplo, los países occidentales que hoy tienen una mayor injerencia de personas del mundo árabe, por ejemplo, por la inmigración y todos estos procesos, bueno, hacen notar su voz y se manifiestan en contra de, por ejemplo, el accionar de Israel sobre estos territorios. Y esta es una de las grandes características que tiene el terrorismo, que vos no identificás cuál es el civil de cuál es el terrorista. Claro. Y por ahí el que está vestido de civil es el terrorista. Y te puede sacar un arma y te puede matar. O puede... Sí, bueno, de hecho lo que históricamente dijo Israel es que utilizan justamente para esconder armamento, para esconderse ellos, utilizan colegios, hospitales, entonces... Bueno, y todo eso está comprobado en alguna medida. Hay gente que te dice que no, hay gente que te dice que sí, pero ya escapando de eso... Lo que yo intento explicar no es el detalle de lo que pasa en la Franja de Gaza, sino el marco más regional. Obvio. O sea, cómo se está viviendo atrás. Entonces, Esperá, hablando de los ataques de Israel, tenemos el video del momento en donde le cuentan al líder de Hamas que habían muerto 3 de sus hijos en un ataque en un campo de refugiados, un ataque por parte, obviamente, de Israel, y justo en ese momento estaba en Qatar, el líder de Hamas, y le cuentan, y quedó en video, le cuentan el momento en donde le cuentan que habían muerto 3 de sus hijos. A ver, ¿lo tenemos? Sí. No sé si tiene audio o no tiene. Sí. No sé si tiene audio. ¿Se escucha? Bueno, ahí le dan una noticia. Fíjense. ربنا يسهل يلا معليش كمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله Raro, ¿no? Bueno, mira, esto que justamente se ve en ese video, vamos a intentar de explicarlo muy puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó así brevemente, históricamente, en los últimos 20 años en la Franja de Gaza? En los 90 se firman los acuerdos de Oslo, por los cuales tanto Israel como Palestina, la autoridad palestina, se comprometen a una serie de condiciones. Las condiciones que tenía que cumplir Israel tenían que ver con todos estos colonos que tienen, por ejemplo, en territorio de tanto la Franja de Gaza como Cisjordania. Acordate que Palestina está como dividido en dos partes, la parte que está al este de Jerusalén, que es todo Cisjordania, y la Franja de Gaza que está contra el Mediterráneo y al norte de Egipto. Entonces,
las condiciones que tenía que cumplir Israel eran, por ese lado, iban más orientadas a los colonos y demás, y por parte de la autoridad palestina, las condiciones o las obligaciones internacionales que tenía que cumplir era llevar a cabo elecciones democráticas en los territorios donde ejercía su autoridad. Israel tenía que retirar los colonos. Según, Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa en el año 2007? Un grupo político llamado Hamas gana las elecciones parlamentarias, toma el poder ejecutivo de la Franja de Gaza por la fuerza, con su rama o con su facción armada, toman el control del poder ejecutivo, como también tenían el del poder legislativo, y desde el 2007 hasta hoy nunca más hubo elecciones en la Franja de Gaza. Elecciones como tenían que cumplirse a nivel internacional. Entonces, en ese momento Israel lo que dice es, si el Estado palestino no cumple su parte, o sea, la Franja de Gaza no está cumpliendo sus requisitos, nosotros no cumplimos los nuestros. Claro. Entonces, sin tomar posición en el asunto, descriptivamente eso fue lo que pasó. Entonces, cuando sucede eso, sucede en esto de, bueno, se tiran misiles, no se sabe, o cohetes, no se sabe dónde salen. Israel está cada 2 semanas, o sea, en tiempos de paz, por así decirlo, estaba cada 2 semanas, o cada 1 mes, o cada 2 meses. Bueno, se prendía el Iron Dome, que es este sistema de defensa antimisiles que tiene Israel, desarrollado con su propia tecnología, y dicen, bueno, se activa, toda la gente tiene que ir a un búnker, entonces se acostumbra a vivir en un ambiente de terror. En ese contexto, con la última infiltración a la brecha de seguridad de Israel, que fue el ingreso de terroristas al territorio israelí, reconocido internacionalmente como territorio israelí, y que hayan matado civiles, si no me equivoco fueron 1.500 civiles los que se asesinaron en ese momento, llevaron a que el gobierno israelí dijo, bueno, esta fue la gota que rebalsa el vaso, nosotros vamos a lanzar una ofensiva sobre la Franja de Gaza para eliminar a todo el grupo terrorista Hamas y para recuperar a los rehenes que se habían tomado. Entonces, en esa dinámica es en la que se entra en este conflicto. Internacionalmente, ¿cómo se movieron los actores? Bueno, vamos a arrancar por Irán. Irán, por un lado, desde el momento 1 condenó el ataque de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza. Dice que Israel es un estado expansionista, terrorista, que promociona el terror y la muerte de civiles. Eso es lo que dice Irán. Y, a su vez, Irán, a través de su Guardia Revolucionaria, financia y promueve y da capacitación y da armamento a distintos grupos terroristas que tienen sede en otros países. Por ejemplo, en Siria hay grupos paramilitares con enorme poder gracias a la promoción del régimen iraní. A pesar de que el gobierno de Irán se lleva bien con el régimen de Siria, bueno, a pesar de eso también hay grupos paramilitares financiados por Irán. Hezbollah, en el sur del Líbano, como decíamos recién, que tiene control efectivo de alguna parte del territorio del Líbano, en el sur sobre todo, de campos de refugiados, bueno, Hezbollah no es Hamas, Hezbollah es bastante más poderoso que Hamas. Hezbollah tiene fuerzas, en serio, no son un grupo de terroristas así nomás, están armados. Entonces, en el sur del Líbano, bueno, la Guardia Revolucionaria Islámica tiene la promoción de este grupo terrorista. En Yemen, una guerra civil que se está llevando hace 10 años entre el gobierno reconocido internacionalmente que tiene sede en Sanaa, que es la capital de Yemen, y los hutíes, que son el grupo terrorista que está respaldado por Irán. Bueno, este grupo terrorista directamente declaró la guerra a Israel. Y declaró la guerra y empezó a tirar misiles con todo lo que ya contamos acá, cómo afectó el comercio internacional, los misiles en el Mar Rojo y los cohetes, cómo también les duele la cabeza mucho, les genera un dolor de cabeza a las fuerzas occidentales que tienen que defender el comercio que pasa por el Mar Rojo y por el Canal de Suez y el estrecho de Bab el-Mandeb. Entonces, en ese contexto internacional es que se está llevando a cabo este conflicto. Por otro lado, Arabia Saudita, Jordania condenan el ataque de Israel, pero no aplican sanciones porque no tienen les genera un montón de costos oponerse a todo lo que hace el régimen de Israel, porque como decíamos recién, Israel es quizás la economía más diversificada, con mayor capacidad tecnológica de lo que es la región, y generó muchos vínculos vínculos comerciales con estos países, sobre todo durante la gestión de Trump, luego de los acuerdos de Abraham, que esos son los famosos acuerdos que se firmaron en el año 2020. Entonces, en este contexto se está llevando a cabo esta guerra de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza, en la cual tiene una enorme superioridad material, operativa, o sea, los medios que tiene Israel sobre lo que queda del grupo terrorista Hamas es extremadamente superior, pero Israel está en esta delgada línea en la cual la opinión pública internacional lo limitan. ¿En qué sentido lo limitan? Y que Estados Unidos, por ejemplo, ha decidido no tomar una postura de defensa total y absoluta de el Estado de Israel sobre lo que hace en la Franja de Gaza, sino empiezan a tomar un discurso más ambiguo, de decir, nosotros apoyamos que Israel pueda defender su territorio, pero también a su vez mandan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. A su vez
también lo que hacen es decir, bueno, nos abstenemos a votar a favor de Israel en algunas resoluciones de Naciones Unidas, que no tienen un carácter vinculante en ese sentido, pero que son señales diplomáticas para decir, che, no aceleren a fondo sobre el grupo terrorista Hamas. Esto no es una opinión, es lo que dicen, para entender lo que piensan los gobiernos occidentales. No aceleren a fondo sobre la población civil de la Franja de Gaza, porque si nosotros lo defendemos a ustedes, nos genera un costo a nosotros. Entonces tienen que aflojar un poco. Por otro lado, Israel dice, nosotros tenemos que acelerar a fondo, porque si no, estos tipos no nos los sacamos más de encima. Entonces, en ese contexto en el cual se da este baile diplomático en el cual están así, asá, tienen que dar, tomar, dejar. Y bueno, y ahora, lo que tuvimos en los últimos 10 días es que Israel, en esta lucha contra todo lo que ellos creen que es una amenaza para el Estado de Israel, dispararon, hicieron un ataque a un consulado general iraní en Damasco, que es la capital de Siria, y mataron ahí a personal de la Guardia Revolucionaria Islámica, que eran los enviados para capacitar o para dirigir la coordinación del grupo Hezbollah y de los grupos paramilitares en Siria. Entonces mataron a 5 o 6 funcionarios de alto nivel iraní, y esto generó una cascada total de lo que vendría a ser amenazas por parte de Irán e Israel. Esto fue en los últimos 10 días. Entonces tenemos que, esto sucede en los últimos 10 días, en la última semana muy, muy profundamente. Entonces empezaron a aparecer las alarmas en el mundo de decir, estas amenazas, ¿qué tan en serio van? Porque Irán siempre tiene esta práctica de ladrar mucho, pero al final en la práctica, bueno, hay atentados, hay ataques, hay sabotajes, pero no son tal como la destrucción del Estado de Israel, como es lo que dicen en el discurso. Entonces, en ese contexto hay que entender, bueno, el discurso y cómo se puede materializar, porque Israel tiene una capacidad militar muy fuerte, de la región es el único país con capacidad nuclear. Tiene ojivas nucleares, no es parte del Tratado de No Proliferación, no se sabe exactamente cuántas ojivas nucleares tiene, porque Israel tiene este discurso ambiguo en el cual no aceptan el tratado de no adhieren al Tratado de No Proliferación Nuclear, pero a su vez cuando les preguntan si tienen armas nucleares, no responden, o dan una respuesta ambigua, no dicen que sí. Entonces, viste, siempre están estos cálculos, estas estimaciones de las grandes fundaciones internacionales como CIPRI y otras, las cuales, bueno, uno empieza a decir, bueno, tienen, no sabemos bien cuánto, pero bueno, como fue en su momento, eso ¿no? te permite entender, con Irak. che, Israel podría perder una guerra que ponga en peligro su supervivencia, y si tiene armamento nuclear sería un peligro que Israel esté en una posición de perder su capacidad de supervivencia. Y en términos realistas funciona así el mundo. Funciona así. No existe la posibilidad, no conviene al mundo que exista la posibilidad que deje de existir el Estado de Israel, porque el Estado de Israel tiene armamento nuclear. Y si el Estado de Israel necesita utilizar armamento nuclear para garantizar su supervivencia en el escenario internacional, lo van a hacer. Entonces, así funciona el mundo. Y como lo digo con Israel, lo podemos decir con Pakistán, con la India, con Corea del Norte, que también se cree que tiene. Y bueno, ni hablar Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia. Son los 9 países que tienen armamento nuclear y que tienen como esta garantía de que en caso de estar en peligro su supervivencia podrían utilizarlo. El armamento nuclear se usó contra población una sola vez, en realidad 2 veces, que fue en la Segunda Guerra Mundial, y se demostró allí como lo que tenía menor capacidad de destrucción, porque los armamentos nucleares de hoy tienen muchísima mayor capacidad de destrucción de lo que tenían en la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que pueden generar, la destrucción masiva de una sociedad. Que eso es lo que se busca evitar, porque acá nadie es el malo, nadie es el cuco, nadie quiere destruir el mundo, pero todos quieren defender sus intereses. Entonces hay que entenderlo así. Ni Israel es el cuco, ni Irán es el cuco. Cada uno quiere garantizar sus intereses. Y cada uno tiene sus fundamentos. Para entender Medio Oriente... Con la diferencia que uno te garantiza vivir en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos, el libre mercado, la propiedad privada, y otro no. Y sí, pero las sociedades islámicas han demostrado que... Respirá, Nico, te dice. Las sociedades islámicas han demostrado que no están del todo acostumbradas, por así decirlo, o aclimatadas para implantar allí el modelo de gobierno occidental, que es lo que intentó hacer Estados Unidos, por ejemplo, en Irak y en Afganistán, y tiene 2 estados fallidos. Entonces, la práctica histórica de decir, che, hay que democratizar estos países... Y bueno, por ahí estos países no funcionan de manera democrática tan eficientemente como lo son los países protestantes o católicos de el mundo occidental. Claro. Entonces, bueno, ahí entra esta dinámica en la cual entran en juego muchísimas más cosas que a mí ya se me escapan, porque yo hablo de política internacional ya después de sociedades y demás, intento entenderlas, pero se me escapa la explicación de por qué no funciona.
En esta dinámica de, bueno, mencionas el tema arsenal y entra el tema OTAN, ¿no? Y se está hablando de un intento de Argentina de ser socio global de la OTAN. Es así. ¿Qué implicaría eso? Se está hablando. Esto es interesante entenderlo. Ahora voy a volver históricamente a lo que pasó post Segunda Guerra Mundial. Se formó... Perdón, te interrumpo, pero para piropearte. Gonzalo Fernández dice, es la primera vez que escucho. ¿Cómo se llama el que habla? Es crack. Saludos desde Miami. Gonzalo, bienvenido a Wada Vibes. Es nuestro Nico Promancio. Así es, Nicolás Promancio. Me encuentran también en redes, en Twitter, como @Nick Promancio. Y tengo un medio que habla justamente de todos estos temas. Estoy todo el tiempo siguiendo lo que pasa en el mundo. El hijo de Palermo, también. Más conocido como el hijo de Palermo. Bueno, me decías, ¿qué implicaría ser socio global de la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte? Bueno, tiene distintas implicancias que son positivas pero desafiantes para la República Argentina. Argentina racionalmente funciona al revés que los países del mundo. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, primero tendríamos que desarrollar nuestra economía, desarrollar nuestras capacidades militares, ser un país serio en ese sentido, y recién ahí decir, bueno, estamos con la espalda como para ser socio global de la OTAN. Falta un toque, Argentina ¿no? Funciona al revés. Argentina es, qué bueno que seamos socios globales de la OTAN. Primero quiero ser socio. Para así obligarme a mí mismo a estandarizarme a los más altos niveles occidentales de armamento y de ejercitaciones. Pero bueno, eso porque Argentina es un país bastante especial. No es bueno, no es malo, solamente es una descripción. Pero para entender qué es la OTAN, ¿no? Porque mucha gente dice, no, la OTAN es el cuco del mundo, la OTAN es la alianza del maligno, la OTAN es el Reino Unido, y la OTAN es un poco más que eso. La OTAN es una alianza que surge en el Atlántico Norte, OTAN o NATO, lo van a encontrar así por las siglas en inglés. Exactamente. Que surge, si no me equivoco, en el año 47, 48 también, justamente, post Segunda Guerra Mundial. Y es una alianza que surge con el objetivo de diseñar un esquema de seguridad para el Atlántico Norte con el cual se genera un efecto disuasorio a cualquier tipo de ataque a los países que son miembros. ¿Esto por qué? Porque la OTAN tiene distintas cláusulas. Es un tratado internacional, es una organización internacional que tiene derechos y obligaciones. Dentro de estas está la obligación de los países miembros de la OTAN, que hoy en día son 32, los países miembros de la OTAN, eran 30, ingresaron Finlandia y Suecia en los últimos años, ahora son 32, que tienen en su artículo, si no me equivoco, es el artículo 5, que dice, si un país de la alianza es atacado, se responde militarmente en bloque. Entonces, la OTAN tiene este gran beneficio y esta gran previsibilidad que ha generado en Europa, que es que en Europa nosotros estamos acostumbrados porque nacimos hace poco. Históricamente nacimos hace poco. Vos hace menos poco que yo. Yo hace menos poco. Pero en el mundo, y sobre todo en Europa, todo lo que pasó desde el siglo V hasta el siglo XX fueron guerras entre países europeos. Claro. La historia del mundo son guerras entre países. La historia del mundo occidental, no la historia del mundo, obviamente pasaron cosas en otros lugares, pero por supuesto. La historia de que uno estudia desde los países occidentales, es la historia de la guerra de los países europeos, cómo Francia se aliaba con España, pero después cuando a España no le convenía se aliaba con el Reino Unido y se declaró la guerra contra Francia y el Imperio Austrohúngaro, y después cómo el Imperio Austrohúngaro se tenía que hacer una alianza con los otomanos contra los rusos. La historia de Occidente es así. Entonces, en ese contexto, la OTAN ha generado un sistema de seguridad cooperativo entre todos los países miembros que permite un sistema de previsibilidad y de cooperación entre los países europeos y norteamericanos. Y eso ayuda a mantener la paz. Esto ha generado que, por primera vez en la historia, puedas tener a un soldado o a un militar francés ejercitándose con un militar alemán y un militar del Reino Unido y un militar de Italia y un militar de España, todos a la vez, y todos con el mismo objetivo. Impensado hasta hace... Impensado. Ha generado un resultado que es evidente. No hubo más guerras en Europa, en la Europa occidental. No hubo más guerra entre los países europeos. Exacto. Todo esto no se pensó con ese objetivo únicamente. También se pensó con el objetivo de generarle un efecto a la Unión Soviética de que si no existe una obligación, la Unión Soviética, por ejemplo, no puede lanzar una guerra contra Alemania. Claro, exacto. O contra algún país que esté en el borde de lo que era la cortina de hierro. El poderío de respuesta de lo que era la Unión Soviética. Luego la Unión Soviética se disuelve, pero la OTAN se sigue expandiendo hacia el oeste. Hacia el este, perdón. La OTAN se expande y empieza a generar estas figuras de, bueno, socios de la OTAN, pero que no están
Claro. en el Atlántico Norte. En su ¿Por qué? momento se Porque discutió tiene- con el tema de Ucrania, se llama- ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. La OTAN se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué significa esto? Que tiene su nombre mismo ya les genera una restricción en cuanto a región, a territorio. Claro. Corea del Sur, Japón, Australia, Brasil, Sí, ya Colombia, cualquiera, ya no es del Argentina Atlántico Norte. no pueden ser miembros de la OTAN, miembros plenos, como sí lo son Finlandia, Suecia ahora, Hungría, Turquía, Estados Unidos, Islandia, todos los países de esta organización, que son 32. Entonces, para todos los aliados que hay fuera de la OTAN se generaron otras figuras, como para decir, pueden participar de nuestras ejercitaciones, nos sirve que participen, generamos mecanismos de cooperación en otras regiones del mundo, generamos niveles de estandarización tecnológicos y doctrinarios en cuanto a la doctrina militar con otros países del mundo, pero no son miembros de la OTAN. Claro. Países, por ejemplo, como Colombia, son hoy en día socios globales de la OTAN. O sea, básicamente te ayudan a comprar armamento. No, No solo eso. no es solo eso. El armamento vos lo negociás bilateralmente con los países miembros de la OTAN. Argentina compró históricamente armamento occidental sin ser miembro de la OTAN. Todos los países del mundo han comprado armamento. Estoy buscando el mapa que está bueno para verlo de quiénes son hoy los socios extra-OTAN. Mira, acá lo tengo. Colombia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Kazajstán, Pakistán, Irak. Son todos países, son socios extra-OTAN. Bueno, en el caso de Colombia lo ayudó con la lucha contra el narcotráfico. Claro. Entonces, en ese contexto en el cual decimos, bueno, la OTAN generó estos mecanismos de cooperación, de previsibilidad, de estandarización de tecnología, de coordinaciones tan importante, bueno, como decía recién, uno podría tender a pensar es, bueno, cuando un país quiere ingresar a ser socio global de la OTAN es porque ya se siente con la capacidad de poder tratar directamente con estos países. Argentina, por las condiciones que han dejado la defensa en los últimos 20 años, pero previamente tampoco estábamos tan cerca de ese estándar de cómo se entrenan en los países occidentales por la cantidad. O sea, hay restricciones de todo tipo en Argentina, restricciones presupuestarias, o sea, el capital humano está, si vos se lo enseñás lo van a saber hacer igual. Eso no hay dudas. El tema es que hubo históricamente restricciones presupuestarias, temporales, políticas que no te permiten que los soldados tengan esa libertad de poder hacer ejercitaciones en los cielos o en los mares de manera tan abierta y tan exhaustiva. Entonces, ser socio global de la OTAN lo que le va a permitir a la Argentina, así como impactos que puede tener para la Argentina, es, bueno, obligar a la Argentina, en el contexto de hoy, porque quizá dentro de 10 años diríamos, bueno, Argentina ya tiene la espalda para hacerlo, podemos hablarlo. Pero el contexto de hoy, que es una decisión política ser socio global de la OTAN, que se esquematiza no en un sentido militar, sino que se esquematiza con el propósito militar de una estrategia mayor, porque estamos viendo que esto no es porque la OTAN por la OTAN, es una estrategia mayor que tiene el gobierno. O sea, estás diciendo de qué lado estás, básicamente. Claro, entonces vos te ayuda en eso. Vamos a poner las consecuencias. Yo también lo puse en mi cuenta de Twitter ayer y lo voy a usar acá de ayuda a memoria. ¿Qué son las cosas, por ejemplo, que te permite ser miembro un socio extra-OTAN? Que para materializarse lleva tiempo, no es automático. No es Petri cuando viaje ahora a Dinamarca, Noruega y Bruselas diga, somos socios extra-OTAN. Listo, ¿están todos de acuerdo? Sí, vamos. Va a llevar a cabo una negociación. El Reino Unido es el principal que dice no queremos que Argentina sea socio extra-OTAN. Eso ahí quería apuntar. O ¿Qué sea, pasa van a con haber las un montón, Malvinas en el caso de que van a haber Argentina sea socio global? Claro, van a haber un montón de cosas que se van a poner en debate. Los británicos no están ya nada venís contando hace rato, ¿no? Que no le está divirtiendo al Reino Unido. Pero imagínate esta alineación y toda esta ayuda de Estados Unidos para comprar los F-16. Pero yo lo dije el otro día, si fuese por el Reino Unido, que nosotros tengamos flota en la Armada. Que tengamos flota y que tengamos barrilete de fuerza aérea y que tengamos pistola de agua en el ejército. Eso es lo que quiere el Reino Unido. ¿Y qué pasa? ¿Se puede ser socio global aún con el Reino Unido oponiéndose dentro de la OTAN? Es un error también pensar desde el punto de vista de Argentina que las Malvinas son tan importantes para el Reino Unido. El Reino Unido tiene muchísimos más escenarios que mira del mundo más allá de Malvinas. Claro. El lobby de Malvinas en el Reino Unido está representado por algunos veteranos británicos que fueron en algún momento veteranos de guerra de los lados de los británicos que sobrevivieron y que hoy son los que sostienen el tema. Pero no se crean que todos los británicos dicen, no, Malvinas es un asunto de soberanía para el Reino Unido. No tiene la importancia que tiene para nosotros. Claro, ¿no? El valor simbólico. No tiene ese mismo valor relativo. Exacto. Es importante entenderlo de ese lado. Pero no le gusta. Obviamente, cuando
le preguntan a los que diseñando la política exterior y la política de defensa del Reino Unido, los que se encargan de Sudamérica, dicen, che, ¿qué pasa en Sudamérica? Y lo de Argentina no nos gusta. Es así, esa es la realidad. No es que Rishi Sunak está todo el día diciendo, che, ¿cómo están los argentinos con Estados Unidos? Vamos a llamar a Biden a ver qué pasa. No pasa por ahí la cuestión. Pasa más abajo, más desapercibido. Algunos expedientes, algunos papeles que deben estar girándose para decir, che, esto no nos está gustando. Carta al Departamento de Defensa, carta al Departamento de Estado. Pero se mantiene todo en un perfil bajo de funcionarios. No se crean, porque el Reino Unido es una potencia nuclear que tiene escenarios mucho más difíciles. Están pensando en Ucrania, están pensando en el Atlántico Norte, están pensando en los escenarios del Indo-Pacífico, en sus aliados y sus ex colonias. Y todas las dinámicas internas están pasando en todas sus ex colonias. Con Australia, por ejemplo, en el AUKUS, tuvieron una reunión este fin de semana muy interesante. Joe Biden, Fumio Kishida y Rishi Sunak en todo este contexto de, bueno, ¿qué pasa con el acuerdo tripartito que tienen Australia, Reino Unido y Estados Unidos para el desarrollo de submarinos nucleares para Australia con tecnología británica? Están pensando en otras cosas, no están pensando en Malvinas exclusivamente. Claro. Entonces, importante entenderlo. Pero que Argentina sea socio global de la OTAN, lo que significa sería, por ejemplo, participación en ejercicios militares world class. Militares argentinos participando, siendo parte, adiestrándose a los mayores niveles y estándares del mundo. Entonces, si vos querés pensar en algún marino argentino subido a un portaaviones, y bueno, hoy en día es bastante, o sea, ¿cómo podría hacerse posible? Bueno, siendo socio global de la OTAN, probablemente haya marinos argentinos que se vayan a tener que subir un portaaviones británico, no, porque los británicos, justamente como te digo, van a poner varias objeciones a esto, pero digo, a un portaaviones, por ejemplo, norteamericano, para ser parte de estas ejercitaciones, para aprender, para ver cómo son las cosas. Entonces, por ese lado es importante. También nos va a empujar, nos va a obligar, ser socios globales de la OTAN, a una estandarización operativa con todas estas cosas. Porque todas estas personas que van a capacitarse afuera, que van a ser parte, y Argentina va a tener que poner medios a disposición también para ser parte de estos ejercicios, quizá en menor medida que los otros. No esperen que Argentina sea igual de participativo que lo que es Alemania, porque es socio global de la OTAN, no es miembro de la OTAN. No es que vamos a estar en todos y nos vamos a enterar de todo y vamos a estar en la toma de decisiones y nuestros comandos van a estar en los comandos de la OTAN diciendo, no, así, asá, Ucrania lo vamos a manejar de esta forma. Hay que bajar un poco ese nivel del tono en el cual se está hablando de los temas. Es interesante, nos va a poner en la mesa donde están jugando los grandes actores de nuestro hemisferio. Y bueno, en ese sentido nos va a llevar a una coordinación militar con estos países. Y por otro lado, también vamos a ver cómo se desenvuelve el tema de los británicos, porque van a generar, o sea, van a estar pataleando bastante por esto. Cuando se ponga en la mesa van a poner distintas objeciones y, por ejemplo, no se esperen en el corto plazo o en el mediano plazo una ejercitación de la OTAN en el Atlántico Sur, porque con la disputa de soberanía que hay es un tema súper sensible. Tal cual. Entonces, en ese sentido hay que bajarlo, pero bueno. Bajarle las expectativas, pero no dejar de decir, bueno, Colombia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, todos países que estratégicamente están en mayor o menor medida alineados con la política de seguridad del hemisferio occidental, de los países occidentales, del bloque de poder occidental. Y en este gran sistema de coordinación Argentina puede puede cumplir un rol, puede jugar un lugar, y todo esto no genera beneficios únicamente allí, sino que también genera beneficios en otras agendas. Acordate lo que pasó en los años 90. Tenías una alineación en algunas agendas estratégicas con Estados Unidos y después tenías beneficios, por ejemplo, el ingreso al G20. Claro. Que te ponen hasta el día de hoy en la mesa de negociación de los principales presidentes del mundo. Y Argentina está ahí gracias a que en un momento a un tipo se le iluminó la chispa y dijo, che, el mundo va por este lado, acoplémonos hacia donde va el mundo, porque si vamos a contracorriente del mundo, nos va a pasar lo que nos pasó en los 80, por así decirte. Hablando de eso, ¿qué pasa con Milei, por ejemplo, que va a estar en Dinamarca por el tema de los F-16 y no tiene una agenda en el resto de Europa? ¿Qué pasa? Que ya a esta altura, después de 3 meses de gobierno, que no haya hecho una gira bueno, pero el presidente europea. está yendo, pero el presidente ya se está yendo a Estados Unidos, después se va a Dinamarca a por firmar eso, este contrato. Y ya la segunda vez que va a Estados Unidos. Pero, o sea, ¿qué pasa en su relación, por ejemplo, con un Macron? ¿No? Que, bueno, el primer viaje si no fue el primero, fue el segundo. Alberto te lo recibió varias veces. Guada, el primero. Un Sánchez también, si obviamente, no fue el primero, hay un tema ideológico, pero ¿qué pasa con esos países en este momento en la relación con mirá, el gobierno de Milei? Si no fue el primero, fue el segundo viaje de Mondino al exterior, fue a Francia.
No, está bien, pero Mondino, pero digo, a nivel presidente, obviamente es una figura más resistida por Argentina- gobiernos de centro izquierda como el de Pedro Sánchez o el de Macron. No, pero no hay una... No se mira, los europeos no miran en esos términos ideológicos la política internacional. Lo miran en otros términos, me parece a mí, y yo creo que el gobierno identificó esto. No hay una urgencia de que Milei haga una gira por esos países. Milei estuvo en Italia, o sea que tampoco, viste, no es que no Pero estuvo. por eso hay un tema pasó por ideológico. pasó por porque Italia, Pasó pero por Italia pero con Meloni y no. es que no hay. con- Van 110 días de gobierno y no hay una urgencia de que el presidente se haya pasado de 3 meses de gestión, 1 mes en el exterior. Y ya lleva varios días en el exterior, en distintos viajes. Entonces, ya van a llegar esos viajes. El gobierno evidentemente no los está precipitando porque el gobierno argentino, y yo creo que en esto el presidente es muy claro, que el problema de la Argentina no está hacia afuera. Hacia afuera tenés que ordenar las cosas. Limpiar tu imagen, generar confianza, previsibilidad, cumplir tus cuentas, cumplir tus contratos. Pero el problema en la Argentina está puertas adentro. Nuestro problema de que nosotros no nos hayamos desarrollado, no nos hayamos desarrollado en lo que uno esperaría que se haya desarrollado Argentina, con todos los recursos que tiene, con los potenciales que tiene, con el capital humano que tiene, no es porque le hemos dado la espalda al mundo. Es un factor que le hemos dado la espalda al mundo, pero los problemas están puertas adentro. Las inversiones no vienen no porque nosotros tuvimos durante 30 años cerrados totales al mundo. El problema de que no nos hayamos generado, por ejemplo, inversiones en el territorio argentino es porque no generamos los incentivos para que vengan los... Pero No, eso, obvio, eso, por pero eso lo temas tenés que económicos solucionar. y también por inseguridad jurídica, ¿no? Primero tenés que resolver puertas adentro y después te vas afuera para decirle a la gente, ya resolví puertas adentro, vengan, les abrimos las puertas de Argentina, inviertan, generen empleo, generen trabajo, insértennos en las cadenas globales de producción de distintos activos y nosotros somos confiables. ¿Por qué? Pues somos un país democrático, republicano y tenemos ciertos valores que coinciden con buena parte de lo que cree el mundo. No con todo, pero con una parte de lo que cree el mundo y eso es importante. Y la otra parte del mundo, que no comparte estos valores quizás republicanos, democráticos, en favor de los derechos humanos, tampoco les importa si vos lo cumplís o no. Porque esa es la realidad. Si vos hablás con Arabia Saudita no anda preguntando cada vez que va, che, ¿vos en tu país aplicás la ley de la Sharia? ¿La ley islámica? Ah, ¿no lo aplicás? No hago negocio con vos. No preguntan eso, porque tienen otro... Entonces vos cuando se llevan a cabo esas negociaciones internacionales, tenés que entender cuál es la cultura de cada país. Estados Unidos no comercializaría con China, ¿no? Claro, Ni entonces hablar. hay como culturas en las cuales culturas de negociación, por ejemplo, de cada país, y bueno, cada país defiende sus cosas. Estados Unidos hace ya un tiempo viene llevando a cabo una cultura de negociación en la cual valoran los países que tienen condiciones o reglas del juego interna similares a la de su país, porque les es más fácil entenderlo. Para un estadounidense, si vos le explicás el régimen de Argentina, te lo entienden perfecto, saben cómo se toman las decisiones. Ahora, Claro, si pero vos... mi pregunta apuntaba a que países como Francia y España son países en donde actualmente el único problema sería un tema ideológico de Milei de reunirse con un Pedro Sánchez o un Macron, pues son países que tienen inversiones en Argentina. Pero- Son países en donde otros gobiernos incluyendo a Macri, han hecho giras Pero como te digo, hay muy a buena poco voluntad. tiempo de haber Yo- asumido... yo entiendo que de Francia, por ejemplo, hay muy buena voluntad para hablar con Argentina. Cuando fue Mondino, yo me acuerdo hubo un intercambio, no sé si camiseta de fútbol, Milei, Macron. O sea, hay una suerte de simpatía. Ahora, Claro, cada pero uno la está... razón por la que Milei cada uno está- no está apurando una agenda con esos países pero que tiene no que te da ver con, apuro. con un tema Pero ideológico ¿cuál? de él o por... No, es que no hay apuro. En ese sentido hay que entender que una cosa es el discurso y otra cosa es lo fáctico. El discurso de Milei es nosotros estamos con Estados Unidos. El fáctico es recibimos tanto a los funcionarios norteamericanos como a los funcionarios chinos. Por ejemplo, el embajador chino. Mondino va a viajar a China, como viajó a Francia. Por supuesto. Entonces, o sea, la uno canciller. podría decir, bueno, pero ¿por qué Milei viajó a Italia y no viajó a Francia? Y porque el presidente que lleva 3 meses de asumido, en ese momento llevaba 1 o 2, no puede estar 3 semanas fuera del país. Y si te quiere dar la No, agenda que pero porque hay necesita una- a todo pero el mundo... también porque hay una sintonía con Giorgia Meloni que no tiene claramente con Macron. Sí, pero me parece... No, porque él fue a ver al Papa y después, estando en Roma, ves al Papa y ves a la primer ministra de Italia. Es una cuestión de Estado, ya va más allá de lo ideológico. Yo entiendo que el presidente tiene el tema ideológico como algo importante y no me parece malo o bien, me parece una cuestión Estoy apreciativa. preguntando cuál es la razón. Pero no es que Milei no visitó a Macron todavía por una cuestión ideológica.
es que no hay urgencia en la agenda bilateral de los dos países que haya una cumbre bilateral. O sea, vos cuando vas a reunirte, una reunión bilateral presidencial, es porque hay alguna agenda que necesita que los dos países estén ahí, más allá de la foto que se puedan sacar o no. Argentina no necesita una foto al lado de Macron para volver puerta adentro y decir, che, es una victoria. O Macron tampoco necesita una foto con Milei para decir puerta adentro es una victoria. Macron está mirando lo que pasa en Ucrania ahora. No, obvio. En su momento, bueno, Alberto sí iba por la foto. Pensá que encima Alberto hoy sí te iba por la foto, no, sin agenda encima, muy importante. Ahora, habiendo elecciones en el Parlamento de la Unión Europea, dentro de muy poquito, si no me equivoco es a mitad de año, sé si mayo, junio, máximo julio, hay elecciones del Parlamento de la Unión Europea, elecciones que son importantísimas, que pasan cada 6 años, se renuevan un montón de cosas, y vas a ver que si seguís las agendas bilaterales de los distintos líderes del mundo, y bueno, se va a reducir la intensidad de las agendas que viajan a la Unión Europea, pero no es por una cuestión de que no hay urgencia en las agendas ni nada. Es porque están en un momento electoral en el cual nadie se quiere arriesgar a decir, che, yo me voy a ver con tal presidente cuando después su partido, que después su partido le va mal en las elecciones y después el Parlamento Europeo te vota en contra de un tratado de libre comercio. Nadie se va a tomar ese juego. Entonces, bueno, cuando vos mirás la agenda de la canciller, que estuvo viajando por los distintos países de Sudamérica, también viajó a Europa y también viajó a Asia. Estuvo en el sudeste asiático, estuvo en Vietnam, estuvo en Japón, estuvo en... No sé si es Malasia y en un país más, que ahora no me va a salir cuál, y se lleva a cabo esta agenda. Vinieron los cancilleres ya a Argentina de Georgia, de Armenia, estuvo también, bueno, los de acá de la región ni hablar. Entonces se está llevando a cabo estas agendas. El gobierno sigue funcionando igual que siempre, no es que ahora porque está Milei se rompieron las relaciones bilaterales con la mitad de los países del mundo y la otra mitad somos los mejores amigos. Todo eso sigue funcionando, hay comercio, hay intereses de por medio, y Argentina... No ha cerrado las puertas a nadie. Esa es la realidad. No le ha cerrado las puertas a nadie. Y Mondino viaja ahora, a fin de mes, viaja a China. Bueno, bien, nos tenemos que ir. Ya se pasó el programa un montón, muy, muy rápido. Bueno, mañana nos encontramos con más Wada Vibes, muy interesante como siempre. Y por supuesto que mañana es viernes y tu cuerpo lo sabe. Así que prepárense que hoy es el previernes. Muy buenas tardes para todos y ojo, no hagan nada que yo no haría. Chao, hasta mañana. Guadalupe Vázquez. Mirá Wada Vibes en twitch.tv/Neuramedia.